venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. La ciencia de la psicología nos aporta grandes conocimientos para conocer el funcionamiento de nuestros pensamientos y sentimientos y, en consecuencia, de nuestras acciones, vitales para evadir sufrimiento. Licenciada Valiente, bienvenida a estos estudios. Gracias, para mí es un gusto estar aquí en este día contigo y con todo el equipo de Radio Clásica que nos acompaña y nos hace posible el programa de hoy. Bueno, Fabiola, por favor, explícale a nuestros radioyentes el tema a tratar este día. Bueno, estamos en una serie sobre cómo funcionan los pensamientos, pero explicados desde la neurociencia, ¿verdad? Y la neuropsicología. Y por qué es tan importante ese aprender a descansar, aprender a darnos espacios de descanso, entendiendo qué es lo que pasa en nuestros cerebros cuando hacemos esto. Y nos habíamos quedado en el programa anterior en el tema de que ese descanso que tiene lugar en la mente podemos lograrlo a través de meditar. Y meditar, ¿verdad? Es tomar un pensamiento, es tomar una palabra y verlo en la mente. Es como darle un escenario de vida en nuestra imaginación. Es visualizar esa palabra, ese pensamiento que nos trae descanso. Y tiene que ver con un pensamiento positivo acerca de ti, de tu vida, de tu futuro, acerca de tus circunstancias, pensamientos alentadores, esperanzadores, ¿verdad? Que los llamamos también pensamientos positivos, y cómo estos pueden instalarse en el cerebro de muchas formas. Es a través de la acción de meditar en esa palabra o en ese pensamiento. Fíjate cómo meditamos las personas, porque este es un concepto muy difundido y se ha utilizado por muchas corrientes y se puede ver desde muchas formas de entenderlo, pero en sí el hecho de meditar es cuando tú le das espacio a tu parte creativa y a tu parte lógica para que se asocien entre ellas en ese momento. Y cuando hay un pensamiento o una palabra que tú en tu escenario visual de la mente puedes darle vida y empiezas a ver lo que es esa palabra, lo que está significando para ti, cómo quieres verte, entonces eso, tu mente empieza a tener conciencia de eso, ¿verdad? Por eso se llama meditar, se llama tomarte el tiempo, se llama rumiar algo, es quedarte con algo, pero en calma, y en esa calma tú estás dándole a tu mente esa oportunidad de que piense en algo mejor. Es una alternativa para que la mente tenga un espacio, una oportunidad de pensar en algo mejor que pueda sustituir al pensamiento tóxico que estaba antes. Por ejemplo, yo puedo pensar en la palabra los espacios celestes y empezar a visualizar los espacios celestes, los astros, etcétera. Así es, y ahí entran tus sentidos, ¿verdad? Empiezas a darles sonido, a darles color, a darles movimiento, a sentir incluso el olor que puede tener. Entonces, eso va instalándose en el cerebro y va sustituyendo al pensamiento antes tóxico que podría decir esto: no tengo nada bueno en qué pensar, o no encuentro nada en la vida que me haga sentir bien. Ese es un pensamiento tóxico. Esto es un seguimiento de lo que hablamos en programas anteriores, cómo los pensamientos negativos influían en los neurotransmisores y en todo nuestro cerebro para segregar hormonas tóxicas al cuerpo, ¿verdad? Así es. Entonces fíjate, si tú en lugar de pensar no tengo nada bueno en qué pensar, la vida no tiene nada bueno para mí, decides pensar, voy a pensar en el universo que Dios ha hecho.
Y voy a permitirme en este momento unos minutos para pensar en esa belleza del universo que Dios ha hecho. Y empiezas a meditar en eso. Empiezas a ver esos astros, empiezas a ver las estrellas, empiezas a sentir el olor, el movimiento, el color que hay en ellos. Ahí estás, fíjate, creándote un pequeño espacio. Y que puede ser cuando vas de camino a tu trabajo, cuando vas en el bus, cuando estás en una sala de espera, cuando estás en algún momento de la vida que pensamos que no tenemos tiempo para hacer estas cosas, pero el cerebro hay que educarlo. Igualmente, si tú vas de camino hacia un lugar y tú vas pensando, voy tarde, no me siento bien de llegar tarde, estoy estresada, estoy cansada. Esos son pensamientos tóxicos que te cansan aún más, porque tú empiezas a segregar hormonas y sustancias químicas que van a crear estados emocionales acordes a ese pensamiento estresante. Pero si en su lugar tú dices, no, mejor voy a meditar en la palabra que dice que Dios cuida de mí y que Él va conmigo, y yo creo eso. Entonces empiezo a pensar, voy de camino a este lugar, pero no voy sola. Dios va conmigo, Él me cuida, Él me protege, Él me ama. Y empiezas a pensar en esto y dejas que tu mente medite en esto. Y tu mente empieza a crear un escenario visual, ¿verdad? En la imaginación. Y esto va instalándose en el cerebro. Y vas a empezar a segregar hormonas, neurotransmisores, todas aquellas sustancias químicas que dan lugar, que dan paso a las emociones buenas o a las emociones saludables. Te sentirás más tranquila, te sentirás en paz, te sentirás con más energía, llegarás mejor al lugar al que vas. Y esto puede ir acompañado de una respiración. Así es. Por ejemplo, una respiración diafragmática. Sí, porque a veces para aquietar la mente necesitas aquietar primero el cuerpo. Y una persona que está estresada está agitada. Entonces necesita aquietar su cuerpo respirando despacio, permitiéndose esa respiración tranquilizadora. Y una vez que siente este estado de calma en su cuerpo, puede ir mejor a los pensamientos. Y puede empezar a hacer estos cambios. Y fíjate que está demostrado que estos espacios de descanso en la mente hacen el mismo efecto que si tú hubieses ido a ese lugar. Cuando tú dices, yo empecé a imaginarme que estaba en un parque. Y a lo mejor voy en un bus congestionado, lleno de gente, pasando calor, pero la persona dice, yo decido pensar que yo estoy en un parque. Y yo me voy a imaginar que estoy sentada en un parque y que hay una brisa fresca y veo el verde de la grama y veo flores y estoy ahí respirando despacio ese aire cálido que viene a mí y empieza a crear todo ese escenario en su mente. A nivel cerebral y a nivel del cuerpo crea el mismo efecto que si hubiese estado en el lugar. Fabiola, si empezamos a hacer estos ejercicios continuamente y los vamos progresando, podemos llegar a hacer de esto un hábito. Así es. Fíjate, al principio puede parecernos difícil, nos puede costar concentrarnos o podemos dudar de si realmente funciona. Entonces a veces empezamos a cambiar el hábito, ¿verdad?, de mantenernos en un estado de toxicidad. Aprendemos a cambiar ese hábito poco a poco y al principio nos parece artificial, ¿verdad? Y es un gran esfuerzo decir, bueno, voy a pensar en otra cosa, en algo que me haga sentir bien, en algo que haga sentir que mi mente está descansando y que mi cuerpo también recibe ese descanso. Y al principio lo hacemos como forzados, ¿verdad? Como el niño que lo mandan a hacer una tarea que no quiere y que no entiende. Pero conforme la va haciendo y se va familiarizando con ella, empieza a sentir la satisfacción de hacerlo. Te voy a poner un ejemplo y tú dime si es válido. El cerebro tengo entendido que es un músculo. Bueno, así como vamos al gimnasio y vamos desarrollando en el gimnasio nuestros músculos, nuestras habilidades,
también podemos ir desarrollando las habilidades de nuestro cerebro Así y el es. músculo que es nuestro cerebro. Y fíjate que lo que decíamos en otros programas, y lo vamos a mencionar hoy también, está demostrado que como nuestras neuronas en el cerebro se organizan como en redes, como en bosques, ¿verdad? Como las neuronas tienen forma de arbolitos, entonces los arbolitos de nuestras neuronas se asocian entre ellas, se agrupan y van formando como bosquecitos. Y los pensamientos tóxicos están asociados entre sí en estos bosques de neuronas, pero son bosques raquíticos, son bosques más secos y las conexiones entre estas neuronas son más escasas. Incluso hay neuronas que están literalmente mutiladas. Sus conexiones están cortadas, mutiladas. Sin embargo, nuestras redes de memorias, esas redes de neuronas que guardan nuestras memorias, cuando se organizan entre sí en esos bosquecitos, pero lo que hay contenido en ellas son pensamientos sanos, pensamientos buenos, positivos, está demostrado que estos bosques son más frondosos, son más hermosos en el sentido de que la neurona está como más fuerte, más extendida, sus ramificaciones y sus conexiones entre ellas son más grandes, más fuertes. Quiere decir, fíjate, que los pensamientos sanos tienen una estructura en el cerebro y los pensamientos tóxicos también tienen la suya, y que nosotros podemos hacer cambios. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan factible es hacer cambios? Así es. Como en un jardín o en un bosque. Así es, podemos hacerlo. Si está marchito, si está arruinado, un jardín puede reverdecer. Así es. Si lo cuidamos y aprendemos estos sistemas, podemos regenerar nuestro bosque cerebral. Así es. Fíjate que está demostrado que cuando tú sustituyes un pensamiento tóxico por un pensamiento más positivo, al principio, como decíamos, me puede parecer que esto es demasiado simple o infantil, o a veces pensamos, no, esto es demasiado complicado, no puede ser posible. Demasiado lírico. Sí. Sin embargo, está demostrado que la estructura cerebral es modificada porque el pensamiento tóxico empieza a dar lugar al cambio que el pensamiento positivo trae sobre esa neurona, y esa neurona empieza a ampliar sus conexiones y empieza a ser más frondosa, porque antes está constreñida, está como encogida, empieza a expandirse, como a estar más esponjosa, y sus conexiones con las demás neuronas de esa red aumenta, florece, crecen las ramas de las neuronas. Para las personas que no escucharon los programas anteriores, quiero decirles que estamos hablando de la neurociencia, una ciencia joven que tiene más o menos 20 años de nacida, ¿no? Y que está caminando hermandada con la psicología. La neuropsicología. Entonces, fíjate, nos muestra que el pensamiento cambió la relación de las neuronas entre sí, y que al ampliar el número de conexiones de las neuronas entre ellas, esto tiene que ver con el aumento de la inteligencia. Las personas que piensan positivamente, como están dando constantemente lugar a estos crecimientos en sus redes de neuronas, en sus bosques, ¿verdad? De esos arbolitos en el cerebro, está demostrado que son personas más inteligentes, más creativas, con más capacidad resolutiva frente a circunstancias y problemas de la vida, personas que tienen más vitalidad, más energía. Hay como un efecto, fíjate, de rejuvenecimiento. Y esto ocurre, tal como lo estamos diciendo, es algo biológico y que repercute en todo el organismo. Porque nuestro organismo mantiene, fíjate, dos funciones, fundamentalmente dos funciones. Una es la de protección y otra es la de crecimiento.
Cuando nosotros vivimos dándole más lugar a los pensamientos tóxicos, el organismo funciona más en el estado de supervivencia, de protección, que en el estado de crecimiento. Uh-huh. Y tiene que haber un equilibrio entre ambos estados. Cuando nosotros nos habituamos a pensar de manera más positiva, el estado de crecimiento aumenta, de manera que el estado de protección del organismo y el de crecimiento están en su equilibrio necesario. Pero cuando no estamos dentro de este equilibrio y se rompe, tiene que ver con los pensamientos tóxicos que generan el tan conocido estrés. Y como se dijo hace cientos de años, mente sana en cuerpo sano. Así es, fíjate. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros pensamientos tóxicos nos llevan a un estado de estrés donde estamos protegiéndonos más que creciendo? Hay 3 niveles de estrés. El primer nivel, fíjate, es un estrés puntual, es un estado pasajero que se rompe o desaparece cuando nosotros salimos del ciclo del pensamiento tóxico, del pensamiento negativo, y suele ser, fíjate, en estado de alerta pasajera, ¿verdad? Cuando nuestro cerebro nos alerta acerca de una necesidad, de un peligro, pero es una alerta puntual frente a algo, lo resolvemos y este estado desaparece. Hay un segundo nivel de estrés que se produce cuando este nivel temporal de estrés no ha desaparecido, se queda por más tiempo en nuestro sistema, ¿verdad? Estados más duraderos de alertas mentales que activan todo el organismo. Y hay un tercer estado de estrés, el tercer nivel, que es el estrés crónico, fíjate. Ya no es un estado de estrés que desaparece cuando resuelves aquello que te lo estaba produciendo o cuando simplemente cambias tu pensamiento. Este estrés, este tercer nivel de estrés es un estado crónico bajo el cual llegamos a estar realmente exhaustos por el constante estado de alerta, ¿verdad? Tu cerebro y todo tu organismo está en un estado de protección, de defensa, pero de manera constante. Es como estar en una batalla interminable. Tu cuerpo y tu cerebro quedan exhaustos. Por eso es que vienen, fíjate, como consecuencia de estos estados crónicos, ¿verdad? Vienen realmente los estados depresivos y todos los problemas que vamos desarrollando a nivel también físico, ¿verdad? Problemas del corazón, problemas cardíacos, problemas en nuestro sistema inmunológico, sistema digestivo. Fabiola, me da la impresión como si estuviera caminando en un bosque seco, oscuro. Sí, así es, como lleno de chiribiscos, de ramas secas. Lúgubre. Así es. Tenebroso. Sí. No, pero yo quiero salir de ahí. Así Ahora, es. para poder salir de ahí es que estás dando estas técnicas, ¿no? Y estamos hablando sobre el tema, no lo vamos a resolver todo en estos programas, pero lo dejamos apuntado, ¿verdad? Para que las personas empiecen a investigar, busquen la ayuda necesaria. Es como dar a conocer algo. Y a partir de que sabemos algo, podemos empezar a hacer algo con eso que sabemos para estar mejor. Sí, porque hay gente que dice, yo soy negativa. Yo sé que hay gente muy positiva, pero yo soy negativa y así soy y así me quedo. Debemos de saber que hay una respuesta, que hay una salida. Así es. Entonces, fíjate, ese tercer nivel de estrés, que es en el que vive mucha gente, en estados crónicos, ¿verdad? De un estrés permanente, esto produce cansancio, produce letargia, produce falta de vitalidad, las personas se concentran menos, estás menos atento, tu memoria también falla. Es como que todas tus funciones dejan de estar en sus niveles óptimos y empiezan a mermar, empiezan a bajar sus niveles óptimos de funcionamiento, van mermando hasta que llegas a enfermar. Por eso es que es muy importante darnos cuenta que podemos cambiar esto,
que cuando nos tomamos los pequeños espacios a lo largo del día, pero si son pequeños espacios a lo largo del día, a lo largo de semanas y meses hemos acumulado muchos espacios de descanso mental. Es cuando nos decimos, me voy a dar un descanso mental. Fíjate, Fabiola, que la semana pasada fui a cenar donde una amiga había invitado a 2 amigas más. Tenía muchos años de no verla. Ella ha perdido 2 hijos. Uno porque era un niño Down y al llegar a mayor, pues no sobrevivió, y el otro murió en un accidente. Su casa está esplendorosa, te quiero decir, en aromas, en flores que coloca, y el ánimo de ella me asombró. Y cuando empezamos a conversar todas, lo primero que dijo, ni una frase negativa vamos a hablar. Así es. Aquí vamos a hablar solo cosas positivas que nos enriquezcan y nos ayudemos unas con otras. Fíjate, a crecer. A crecer. Ajá. ¿Verdad? Ese estado tan necesario y tan real de crecimiento. Si vamos a contar algo, dijo, es para que la otra nos pueda aportar algo. Muy bien. Había cocinado deliciosamente y ella nos dio su tip, sus secretos para poder vivir como vivía con esas 2 penas que había tenido tan grandes. Sí. Y era casualmente lo que tú estás hablando. Hay personas que ya lo han descubierto, que lo viven, hay otras que están en el proceso y hay otras que lo están anhelando. Pero se puede, porque fíjate, mujeres como ellas son un ejemplo, ¿verdad? Y tiene que ver, fíjate, con elecciones. Nosotros tenemos un gran poder para decidir. Hemos sido hechos, hemos sido diseñados para poder decidir. Nosotros elegimos. Fíjate, ella estaba eligiendo qué voy a pensar. Como si fuera un menú a la carta, ¿verdad? Como si te presentaran en un restaurante una carta. Y la persona dice, yo elijo de esta carta lo bueno, lo saludable, lo mejor, lo que me va a ayudar a crecer. Lo que me intoxica, lo que me estresa, lo que me hace una persona menos productiva o más amargada, lo que me hace menos persona en todos los aspectos, lo descarto, no lo quiero, lo desecho de mi sistema. Y tenemos la capacidad de hacer estas elecciones y hacerlas de forma consciente e intencionada. A mí me asombró y muchas veces uno se pregunta, ¿esta persona está siendo sincera? Cuando me he topado anteriormente con otras personas muy positivas. Pero en la mirada de las personas, en todo su rostro, en su ser que nos comunica vitalidad, que nos comunica salud, estamos viendo que es cierto que lo que están hablando. Que hay una congruencia. Sí. ¿Verdad? Las personas transmitimos o congruencia o incongruencia. La congruencia es cuando lo que yo digo es lo que realmente estoy viviendo. Y todo mi ser, como tú has dicho, lo está reflejando. Mi lenguaje corporal, mi lenguaje emocional, mis actitudes, mi conducta, mi estado de salud, que se ve, que se percibe. Las mujeres nos vemos realmente, fíjate, más hermosas. Cuando una mujer cambia esto, se ve más joven, más bonita. Y el hombre toma un aspecto también más saludable, más joven. Porque todas tus células del cuerpo están respondiendo a esto por la liberación de químicos en el cerebro y que generan también la liberación de químicos en el cuerpo. Fíjate que estos periodos de descanso mental en los que nos permitimos pensamientos saludables y les damos un escenario de vida a estos pensamientos saludables, crean estados despejados, estados mentales despejados y nos dan un estado de alerta saludable. Porque fíjate, decíamos antes en el programa, hay 2 estados fundamentales en el organismo, el de protección y el de crecimiento. Cuando mi estado mental es despejado, yo logro detectar que hay muchísimas cosas y la mayoría de ellas que se manejan en un primer nivel de estrés y todo lo más en un segundo nivel. Es cuando yo estoy
preparada con ese estado de alerta saludable, fíjate. Es cuando tú tienes un estado de alerta saludable que te permite concentrarte mejor, te permite ser más eficaz, te permite actuar con más rapidez, te prepara para emitir comportamientos saludables. Entonces, ese pequeño estado de alerta es necesario, porque si no, seríamos seres como adormecidos, pasivos, sin reacción, cuando se requiere tener una reacción. Entonces, la mente despejada distingue y dice, no, esto es solamente un estado pasajero, una alerta mental pasajera que me permita estar más lúcido, la mente más clara, ¿verdad? Estados mentales más claros, la mente más despejada, pero ahí me quedo. Porque si este nivel empieza a subir, te bloqueas. Ya no estás despejada, tu mente ya no piensa con claridad, ya el estrés crónico te bloquea. Y hay personas que literalmente te dicen, me siento bloqueada, no puedo pensar con claridad, no puedo actuar con eficacia, me siento realmente bloqueada en mi vida. Y fíjate, Fabiola, que esta ciencia tenemos que tenerla a mano actualmente porque vivimos en un mundo demasiado estresado. Así es, así es. Y podemos nosotros hacer una discriminación, ¿verdad? Y es cuando elegimos hacia qué vamos a dirigir nuestra mente, a qué le vamos a dar importancia, a qué no se la vamos a dar, qué no la merece, qué sí. Entonces la mente tiene realmente, fíjate, más capacidad, es decir, somos más inteligentes. Incluso, fíjate, inteligentes para decidir por qué nos vamos a preocupar y por qué no. Yo algo que he aprendido, y es muy fácil, es decir, este día voy a resolver lo de este día, pero yo no voy a preocuparme de lo que voy a hacer mañana. Mañana voy a resolver lo de mañana. Así es. Eso, fíjate, es un estado de alerta despejado, saludable, necesario, porque lo que puedes abarcar es eso, el día de hoy. Entonces mis estados de alerta funcionan para lo que yo necesito hoy que funcione. Sí, porque imagínate que yo quiera resolver lo de todos los días de la semana y lo de todos los meses del año. Mi mente se satura y me bloqueo. Exacto. Y viene la ansiedad. Así es. Y después de la ansiedad viene la depresión. Y ya te quedas en ese estado crónico, ¿verdad? Que es el que te enferma. Y es perder el estado despejado y en su lugar toma lugar el miedo. Porque cuando pensamos en todos los problemas que vamos a tener que resolver a lo largo de mucho tiempo, realmente el miedo se puede apoderar de nosotros. Y la mente deja de estar despejada para resolver lo que tienes que resolver hoy, lo que toca hoy, ¿verdad? Y como tú has descrito el cerebro como un bosque, sí, date cuenta, estoy pensando como una niña en este momento, pero así es. Cuando te quieren mostrar una película o escenas tenebrosas, te las pintan lúgubres. Sí, así es. De miedo, lo que tú acabas de decir, de mucho miedo. Siempre hay un aspecto tenebroso en el bosque. ¿Ah? Sí. Así es el cerebro humano. Así es. Tiene una parte que puede volverse tenebrosa, ¿verdad? Y lúgubre. Pero también tenemos la capacidad de que esa parte reverdezca y se convierta en un bosque habitable. Habitable por pensamientos buenos, sí, porque saludables. En el verde y en la luz no hay miedo. Así es. Fabiola, nos vamos a quedar en el verde y en la luz en esta radio y nuestros radioyentes con nosotros para continuar en el siguiente programa. Pero muchísimas gracias por el aporte que nos has dado este día. Con mucho gusto. En el próximo programa seguiremos hablando sobre esta neurociencia tan importante y tan necesaria. Y recuerda que tú y yo tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos. Pero vamos a lograr atraparlo un día y le vamos a reclamar su cinismo.
pero quizás le vamos a destapar la cara y nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Que el Todopoderoso los bendiga y los llene de sabiduría. Adiós.